Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de 12 de febrero, ya para iniciar el fin de semana, iniciar el carnaval. Este 12 de febrero nos trae en algunos momentos, yo diría, un poco de tranquilidad en virtud de las últimas declaraciones y reacciones de los líderes políticos. Un llamado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, exhortando a que los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta no solo sean ágiles y transparentes, sino que además invitando a todos, no solo a los candidatos, a sus grupos políticos, sino además a la ciudadanía, a reflexionar y a observar que falta un tramo del proceso, pero además hay que gobernar el país y dependerá de cómo resuelvan el tema, de cómo se resuelva este nudo para avanzar. La democracia tiene estos conflictos, tiene estos problemas porque además dentro de la democracia hay estructuras que trabajan para imponer algo que no sea democrático, que trabajan para romper con ese pensamiento, que es el respeto al otro, que es el reconocerse en el otro la posibilidad de avanzar. Y si somos capaces de ir creando este ambiente, somos capaces de decir que somos demócratas y entonces los resultados no son quién le va mejor o a cuál me gustaría. Los resultados son esos, los que den las urnas, los votos que hayan puesto los ciudadanos. Esos son. A lo mejor a alguien le gustaría que sean otros, no. Son esos y esos hay que respetar. Además, en el juego este de construir todos los días la democracia. Para iniciar esta mañana de diálogo, están ya con nosotros el señor doctor Ramiro Rivera y el doctor Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Anticorrupción. Este diálogo por el Ecuador, y les planteamos a los dos el marco sobre el cual se puede hacer un diálogo sobre el Ecuador, respetando, sobre todo rescatando a aquellos que sí creen en un marco democrático, no en el partido único. Y los dos tienen experiencia política. Germán Rodas está coordinando la Comisión Anticorrupción, permanentemente hace opinión, está buscando la transparencia y la actividad política y la de opinión de Ramiro Rivera igual. A los dos muchas gracias por acompañarnos. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. ¿Cómo debemos leer este espacio? Pequeño porque van a haber dificultades, pequeño de que los dos, quizá el uno con más apertura, pero dicen, bueno, vamos a contar los votos. ¿Eso es posible? ¿Se puede poner como marco, contemos todos los votos, 7 provincias, hagamos un nuevo proceso? Es una especie de apertura también poniendo unos límites, incluso a la legalidad a veces. Doctor Rivera, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, Francisco, y un gusto compartir con Germán. Bueno, me parece que usted lo ha dicho, Francisco, es el momento en que necesitamos ponderación, madurez y generosidad. ¿Y por qué? Porque existiendo un empate con una diferencia muy pequeña en la primera vuelta, cuestionada por los líderes de Pachacuti, me parece que la actitud del señor Lasso ha sido también racional y comprensiva. Van a asistir a un proceso de revisión de los votos. No es posible, por ejemplo, ayer le escuchaba a Yacu Pérez que se hagan nuevas elecciones. Cuidado, esas cosas no se pueden porque tenemos un orden constitucional y un orden normativo. Sin embargo, me parece que el Consejo Nacional Electoral deberá presentar todas las facilidades, todos los dispositivos para que se revise voto por voto en aquellos sitios y provincias donde se presuma que hay un eventual error, equivocación o manipulación. Aquí lo importante, Francisco, es lo que usted ha dicho. Puede ser hasta menos difícil que alguien gane las elecciones. Lo realmente complicado será el ejercicio del gobierno en un contexto de una crisis extraordinariamente gigante, dañina, que no solamente es económica, fiscal, es social,
es pandémica, es de hambre, es de desesperanza, es de angustia. Y sobre todo porque conforme los resultados de la primera vuelta, usted va a tener un bloque importante, es decir, la primera mayoría o la primera fracción de la Asamblea que estará en manos del correísmo. Para comenzar, será altamente probable que sea un bloque de bloqueo, es decir, una representación que vaya a estorbar, a molestar y a contrapuntear en todo. Yo sé que la oposición es para eso. Eso es lo que Sí. nunca entendió el señor Correa. Las minorías de oposición son precisamente para que sean contestatarias o para que consideren la obstrucción como un recurso de la democracia. El correísmo no lo entendió y por eso expulsó a 57 diputados y luego persiguió a todos los ecuatorianos y particularmente al movimiento indígena. En todo caso, creo que hoy por la mañana debemos saludar la actitud de Yacu Pérez, la actitud de Guillermo Lasso y también el gesto de madurez, de patriotismo, de lucidez que ha tenido el ingeniero Javier Hervas, que ha logrado una votación muy respetable a nivel nacional y particularmente en la ciudad de Quito. Quiero saludar nuevamente al señor doctor Germán Rodas. Germán, usted viene luchando y estos últimos 14 años, diríamos así, más allá de su militancia, que además usted siempre la resalta, usted incluso pudiendo ser candidato, opta por seguir en la comisión, eh, una comisión que denota quizá lo que ha faltado en la propia asamblea, pero que denota la descomposición en el respeto al dinero de todos, a los dineros públicos y en el manejo y atropello del Estado. Estos son unos momentos difíciles, Germán, y las voces de ustedes pueden ayudarnos a reflexionar o a incendiar el país. Entonces, esta lectura del diálogo de un Ecuador posible entre los que queremos la democracia, ¿cómo lo observa usted? Bienvenido, Germán, buenos días. El micrófono, Germán. Son los temas de la nueva realidad, como se decir. Gracias, Germán, nuevamente. Buenos días, le decía Francisco, un saludo cordial a usted, a los oyentes, un cordial saludo a Ramiro, le veo a los tiempos, casi nos hemos uniformado, Ramiro, para el programa. Sí. Pero aquí... Bueno, el uno está con pelo. No, una diferencia, yo estoy bien peinado. Ah, bueno. Gracias a los dos. Realmente las circunstancias por las que vive el país no hay que mirarlas solamente con la foto del día domingo. Yo creo que hemos llegado a esta circunstancia, la Comisión Nacional Anticorrupción lo advirtió un año atrás, por el desajuste en los comportamientos y en el manejo del Consejo Nacional Electoral. Mayorías para nombrar secretarias, minorías para quejarse de algún otro tema, distribución de ciertos puestos que no tenían perfiles con responsabilidades adecuadas, a un extremo que la comisión oportunamente les planteó a los 5 vocales que diesen un paso al costado y llamen a sus suplentes, porque eran incapaces de gobernar. No han logrado ciertas actividades elementales que se requieren previas a un proceso electoral, y lo que sí hicieron es, en un momento determinado, distribuirse de manera inadecuada las provincias para que cada uno de ellos designara a su vez a las juntas electorales provinciales. Entonces hay que comenzar a preguntarse en la Junta de Guayas a quién le encargaron esa responsabilidad. Yo sí sé a quién, que fue al señor Cabrera. De tal manera que hay que establecer responsabilidades. Ese es nuestro rol. Esa es nuestra circunstancia de decir las cosas con claridad. De tal suerte que allí estamos en un momento, por lo tanto, que es una sumatoria de irresponsabilidades en el manejo de la cosa pública en la función electoral. Pelea del Consejo Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral.
detrás de eso, pugnas políticas y acomodos políticos. Ese es el resultado que hemos vivido el día domingo. Esa es la foto que pudimos obtener. Claro, allí también se producen dificultades y ha habido, a mi modo de ver, deficiencias que han sido demostradas. Mire, el día de ayer, el núcleo de Los Ríos de la Comisión Nacional Anticorrupción presentó ante Fiscalía una denuncia basada en la siguiente circunstancia. En un lugar de la ciudad de Ventanas encontraron abandonadas actas y votos, pero no pues un voto o dos actas, bultos de actas y de votos. Eso han llevado a Fiscalía y han denunciado. Si en la provincia de Los Ríos ha ocurrido esta realidad, cuando nosotros constituimos una plataforma, llamémosle una comisión, con expertos electorales que viajaron a la ciudad de Guayaquil para que pudiesen constatar qué está pasando, nos reportaron ya en el curso del día de ayer, gente que además trabaja en temas electorales muchísimos años atrás, todo ello con servicio a la comisión ad honorem, porque toda esta comisión es ad honorem. Yo siempre recalco esto, sin recursos públicos ni privados. ¿Qué constataron ellos? Constataron que los delegados de los dos partidos, yo estoy hablando del uno de los dos partidos, no podían ingresar a tomar las fotos, como siempre se ha hecho, ahora que el sistema es digital, tomar las fotos de las actas para poder hacer control electoral. De otro lado... Pero Germán, ahí hay una cosa. Estaba previsto que se acerquen los delegados de los partidos a retirar las copias de las actas, que podían hacerlo, que más del 85% de esas no han sido accedidas, no porque alguien les haya impedido, porque no tenían delegados. Porque estamos hablando en un reglamento, Germán, y usted puede coincidir conmigo, en un reglamento de una democracia ideal, donde hay delegados, donde se puede entrar de tal hora a tal hora, donde usted retire el acta, manda la foto. No. Pero usted también considera que si es que hay que impugnar, hay que hacerlo con algo de base, ¿o no? Desde luego que sí. Pero yo le estoy contando el entorno que encontraron estos amigos, que yo señalo, esto no es en beneficio o en desmedro de uno, sino de todos, de los 16 diría yo en este momento, porque... En desmedro del país y de la democracia, Germán. Las actas no fueron publicadas oportunamente, no han sido publicadas, y este asunto del acumulado de las actas en Guayaquil particularmente, que se han llamado las actas que están para revisarse, etcétera, etcétera, es un porcentaje demasiadamente grande. En el histórico de las elecciones, las actas de revisión no pasan, en el histórico, de un promedio del 5 al 6%. Hoy hablamos del 15, del 20%. Entonces, yo insisto, aquí hay una serie de circunstancias, que ameritan, en el caso que podemos hablar de Los Ríos y de Guayas, porque no tenemos capacidad para estar en el resto de provincias, ameritan, si se encuentran bultos de paquetes electorales fuera, en un camino, en la provincia de Los Ríos, algo ha pasado, pues habría que... Claro, hay que averiguar y hay que encontrar. ¿Qué pasa? Y allí hay que abrir las urnas que no tienen las actas, que ahora no tienen los votos. Claro. En el caso de Guayas, nuestro criterio fue que el criterio de los amigos que han trabajado en la plataforma de control social para el tema del escrutinio, habría que buscar un mecanismo de apertura con mayor agilidad, pensando a lo mejor en un mecanismo aleatorio. Estos son elementos que hay que tomarlos en cuenta para llegar a una conclusión que creo que la compartimos. Una cosa que me gustaría preguntarle antes de pasar donde Ramiro Germán es el hecho de que alguien sea nombrado en una junta, si bien ahora ya son militantes y esas cosas, de por sí ya genera, digamos, si yo nombro a alguien que me va a representar, genera ya una duda, por lo menos habría que nombrar a alguien que no sea de ese grupo, y si hubiesen nombrado, digamos, usted a un correísta, hubiesen dicho Chuza Correa, y ya sabemos lo que hacen cuando ellos están nombrados, pero el solo nombramiento le genera a usted ya las dudas, Germán. En las juntas provinciales, ¿se refiere? Sí.
Claro, porque ¿Sí? da la casualidad que, sí, en el caso de Guayas, Sí, es una militancia organizada de un partido el que está en la Junta, pues. ya, Porque le entregaron al señor Cabrera y no se le ocurrió pensar en que debe haber una oportunidad más amplia para para destinar a otros otras personas. sectores. Pidió una plantilla del partido al que él se pertenece y puso a todos. Entonces, la Junta Provincial del Guayas, al menos esa, está conformada de esa manera. En otras, le entregaron en Pichincha a Alianza, al grupo del señor Correo a través de la señora Cero. Entonces, en Ya, Pichincha también le entregaron al control del correísmo. ujú, Todos, por eso señalo yo que es una sumatoria de de problemas que fueron problemas. acumulando estas 5 personas que no han actuado con responsabilidad. Ahora, no se puede incendiar el país. Claro. Estoy haciendo predicciones para decir que me parece importante lo que va a ocurrir en las próximas horas, que Ya. no se trata de un pacto, no se trata de encontrar un acuerdo, porque frente a Porque los no, elementos de la frente a los hechos democracia, no se acuerdan. sí, pero frente a la realidad, yo creo que hay un compás que permite demostrar que hay madurez en los dirigentes, que podría Ujú. establecerse fórmulas de recoento en algunos lugares que sean indispensables. Yo también coincido que nadie puede ir a un nuevo proceso electoral. Me parece importante que el gobierno haya asignado ayer y haya señalado que para el recuento electoral, de haber en alguna u otra provincia la necesidad, hay los recursos suficientes. Creo que Y todos estamos a la expectativa de que las cosas marchen bien, porque quien quiera que pase la segunda vuelta, va a quien tener quiera, que ir a debe disputar. hacerlo con una dosis de legitimidad, Claro. porque, porque Pero esto es la importante. legitimidad No, da solo si respetamos la ley y respetamos la voluntad popular. Permítame entonces, donde Ramiro, todo este es un ambiente, y yo solía decir, este es un gran relajo bien organizado, el proceso antes, y esta incapacidad ciertamente de los 5 vocales, que a ratos, incluso ya mirándolo a la distancia, podríamos decir, sí. Lo que pasa es que nos habían acostumbrado a que 5 decidan porque alguien les ordenaba el sábado o el martes. Y esta vez hubo tensiones, no se pusieron de acuerdo en muchas cosas. Pero a lo mejor esto funcionó así y el domingo, debo yo decir que yo veía un proceso más bien con éxito hasta cuando salieron los resultados. Ramiro, este contexto que Germán nos plantea tiene que ver también con el ejercicio de los movimientos de los partidos y de la ciudadanía. No tiene que ver, me parece, con un problema esencial que tiene el Ecuador. El problema del Ecuador es una falta aguda de un sentido de institucionalidad y además una falta de comprensión del principio de legalidad. El primer problema se deriva del hecho de que hay instituciones donde los personeros van a colonizar ideológicamente. Es importante, Francisco, de que el Consejo Nacional Electoral que el Ecuador tiene hace un poco más de un año ya no es el mismo que el Ecuador tuvo casi 10 años, que eran peones incondicionales, serviciales, sometidos a un solo amo, al amo que tanto daño hizo al Ecuador. Y la limitación del nuevo Consejo Electoral fue que se dedicaron a contrapuntear, a pelearse como perros y gatos, luego un diseño perverso de una conducción bicéfala de los procesos electorales al colocar el tribunal electoral, diríamos, contencioso, que si bien debe tener en sus manos la función de justicia electoral, invadieron competencias forzando, presionando a que se extiendan los plazos y se viole la ley. ¿Por qué? Porque detrás estaba el hombre más adinerado del Ecuador y quién sabe qué tipo de motivaciones determinó actuaciones condenables de más de un juez de ese tribunal. Pero bueno, yo esperaba un proceso electoral más conflictivo. Y Ujú. creo que el domingo hay un enorme testimonio de madurez cívica, sobre todo de los mayores adultos que asistieron durante toda la mañana a votar. La abstención en términos de pandemia es extraordinariamente positivo porque cualquiera habría pensado
luego de una enorme campaña soterrada, conducida sin duda alguna por el señor Correa, de que la gente no vaya a votar, de que no importa, de que pagarán la multa, de que habrá que hacerlo en la segunda vuelta, todo lo cual iba orientada a favorecer a la candidatura correísta. Ahora que en cada proceso hay algún conflicto, hay algún suceso, algún acontecimiento que se produce en un recinto o en un cantón, eso ha sido una constante en la historia. No creo que haya que pensar que los miembros de las juntas receptoras del voto, que son escogitados por el pleno de las listas de estudiantes, funcionarios, servidores públicos, tengan determinada intencionalidad. Pero más allá de eso, que es lo episódico, y el conflicto se traduce porque por una actitud, yo no sé si de un error o de malicia calculada de la señora Tamaín, porque en el Consejo Nacional Electoral, al parecer, Correa tiene dos positivos o dos dispositivos humanos, la señora Tamaín y la señora Acero. ¿Cómo la señora Tamaín anticipa decir fulano de tal está en segundo puesto cuando la diferencia era de menos de un punto y cuando todavía estaba pendiente el escrutinio de las actas de más de 4,000 actas? Es decir, fue un error, por lo menos un error si no se sostiene hipotéticamente malicia o intencionalidad de eso. Ahora bien, yo creo que aquí lo esencial es que el proceso electoral arroje un resultado nítido, claro. Que le garantice a los candidatos y a la ciudadanía. A la ciudadanía y a la democracia, Francisco, porque como lo ha dicho Germán, un elemento esencial de la democracia es la legitimidad de un mandato ciudadano. Pero también no nos olvidemos que la legitimidad va acompañada de legalidad, es decir, lo que deba ser el Consejo Nacional Electoral debe ser lo que la ley lo permite, porque entonces, caso contrario, ¿por qué no organizamos un sistema jurídico donde cada quien hace lo que dé la gana? Y mientras más movilizo gente, más caliento las calles, más amenazo con violencia, me dan la razón, aunque no la tenga. Pero yo creo que aquí busquemos la transparencia, que se logre la transparencia, que se arroje credibilidad, sobre todo para enfrentar la segunda vuelta. Porque yo creo que cuidado con perdernos en el texto e ignoremos el contexto. El contexto es una segunda vuelta donde el correísmo está sembrando encono. Yo estoy seguro que el señor Correa debe estar bailando en Chullapata, es decir, debe estar refregándose las manos feliz, sembrando discordia y dividiendo. Aquí ya el problema de la segunda vuelta no es derecha o izquierda. El problema de la segunda vuelta es primer Ecuador. ¿Es la democracia o es la dictadura? ¿Es la prepotencia o el absolutismo o el respeto a la opinión ajena? ¿Son mayorías silenciadas con violencia o es tolerancia y discrepancias? O sea, ¿es una sociedad que se abre hacia el futuro o es una sociedad que quiere transformarse en una segunda Venezuela? Y me parece que si hay lucidez en los liderazgos políticos respecto a la amenaza que se enfrenta el Ecuador, que es enormemente peligrosa, creo que hay gestos de lucidez, de madurez, que nos van abriendo un camino de tranquilidad para enfrentar una segunda vuelta entre el Ecuador versus la corrupción y el autoritarismo. Me acaban de dar una declaración, ¿no? Es interesante ver cómo observan también una declaración de la Embajada Británica que felicita al Ecuador, al proceso, a las elecciones. Ellos ven desde la embajada que ha sido un proceso no sin dificultades, pero que se puede decir que ha sido un proceso exitoso y le felicitan al pueblo ecuatoriano y piden que la transparencia sea vigente. La Iglesia también, luego conversaremos con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero repasemos un poquito lo que dicen los dos candidatos. Esto es lo que dicen los dos. El señor Guillermo Lasso dice que invita a dialogar. El señor
Herbas también dice que invita a dialogar. Les tomo la palabra. Pero antes de dialogar, señor Lasso, lidere usted la reapertura de las urnas y contemos voto a voto, y si nos gana, claro que vamos a dialogar. Quiero decirle a Yacu Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, acepto la invitación de Yacu Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día viernes 12 al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. Pero también esto dice, acaba de decir en Teleamazonas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la ingeniera Diana Atamaín. Nosotros respaldamos toda acción, toda decisión y todo requerimiento que los actores políticos y la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano demanda para demostrar y seguir trabajando en la línea de transparencia y respeto a la expresión de la voluntad popular que se dio el 7 de febrero pasado. En ese sentido, las autoridades electorales tenemos la obligación y la responsabilidad de responder a este requerimiento enmarcados en lo que nos ampara la ley y la Constitución. Bueno, ahí están los parámetros, están las voluntades. Una cosa que nos recordaba Ramiro Rivera es este rol pernicioso, vergonzoso del Consejo, de este contencioso electoral. Eso, al igual que el de participación ciudadana, ojalá tengamos un acuerdo rápido para eliminar. No podemos seguir con estas cuñas. Y sobre todo que se han prestado para bombardear permanentemente el proceso. Germán, lo que acabamos de escuchar de los dos candidatos y de la presidenta, nos abren espacios para qué, sin descuidar lo que usted nos ha dicho. Nuestros comisionados están encontrando estos problemas, pero ¿cómo superamos entonces en virtud de esta primera parte de que aceptan este diálogo, Germán? De las tres opiniones que acabo de escuchar, como siempre, la última, la de la señora Atamaín, dice algunas cosas, pero yo no le creo ni le entiendo mucho. Ella está atada por una conducta sinuosa que ni siquiera le ha hecho que represente a sus organizaciones sociales. Yo entiendo que ella fue designada presidenta con el voto del señor Cabrera y del señor Pita, de tal manera que ella se debe a esa mayoría y por lo tanto esto debe recordarlo el país, porque sigo insistiendo, hay que facturarles en un momento determinado a los responsables que nos han Germán, esta situación. Pero la mayoría después de ser electa se transformó entre la señora Atamaín, el ingeniero Cabrera y la señora Acero, que a propósito cada vez que hay alguna cosa desaparece, tiene una omnipresencia en las cosas, ¿no? Nunca ha querido hablar, en ningún proceso de diálogo ha querido no estar. Germán, perdón la interrupción. En todo caso, así se le designó presidenta, ¿Ya? Y así ha seguido actuando. De tal suerte que los errores, miren, nadie se está acordando todo esto meses atrás, porque a mí me parece que estamos en estas circunstancias gracias a la irresponsabilidad de los 5. Nadie se acuerda de la necesidad que estableció Contraloría sobre el software, sobre la Contraloría sobre el software. Nunca lo modificaron, nunca lo cambiaron. ¿Quién maneja ese software? Todas son estas cosas que debemos preguntarnos en algún momento determinado para juzgar adecuadamente a los responsables de todas estas circunstancias. Esto para hablar respecto de a quién hay que responsabilizarle, porque el que no nos pase la responsabilidad a otros sectores así con facilidad. Yo coincido con ustedes, con los dos, en esta evaluación de que un tribunal contencioso electoral que lo que ha hecho es torpedear el proceso electoral porque le convenía torpedearlo, nos demuestra que no solo el tribunal estaba inadecuadamente, el contencioso inadecuadamente actuando, sino perversamente actuando. Y además, en términos de la institucionalidad,
ese contencioso debería estar donde siempre estuvo, en el Tribunal Constitucional, es decir, una sala que se dedique al tema específico. Ahora, vamos a este conversatorio, a esta búsqueda, yo no diría de soluciones, a esta búsqueda de legitimar el proceso. Ojalá de este encuentro se den las luces suficientes y las disposiciones suficientes de ánimo, de voluntad democrática para dar el paso hacia adelante. Creo que un sistema aleatorio de rectificación y de constatación de urnas no es malo. No es malo. Yo tengo la experiencia de haber estado en algunos momentos en la función electoral y se da paso a veces en la misma sesión aleatoriamente. Baja los ánimos, constatan las cosas, la efervescencia de los momentos a veces a la gente le hace que haga planteamientos que hay que comprenderlos, que no siendo adecuados es mejor entenderlos y atenderlos. Contar unas cuantas urnas más, volver a revisarlas, dar tranquilidad a los actores políticos es fundamental. Pero cuando se tiene una junta electoral, ya ni siquiera hablo de la de Guayas, una junta electoral como la de Ríos, en la que les dicen, señor, aquí están los votos, aquí están y dicen, no vamos a revisar nada. Eso es falta ya de sentido común, pues. Yeah. De tal suerte que yo lo que aspiro es que no por la opinión nacional, en el sentido de que busquemos un acuerdo. Esto no es de acuerdo, como usted ha dicho. Sino porque el proceso requiere de legitimidad. Exacto. Para seguir hacia adelante. Se den el tiempo suficiente en estos días, sin pensar en carnavalazos, sino pensando en el país, para que efectivamente podamos tener certezas de la segunda vuelta electoral. Y coincido con Ramiro, debe estar no solamente el candidato, sino el dueño del circo, pues alentándose que allí en el país estén en cualquier confrontación y nos estemos olvidando del señor Arauz. Porque se está hablando que los votos han beneficiado a uno o dos de los que estarían disputando. Y el que está primero, claro. Pero yo tengo la impresión de que también hay una enorme votación que no responde, en el caso del señor Arauz, a la realidad. Yeah. Así es que también ese es un tema que deberíamos... Es un tema que hay que incluirlo en el debate. De la reflexión y del análisis, porque a lo mejor no hay el 32%, a lo mejor es mucho menos. Son detalles que nos deben permitir ponderarlos adecuadamente para que construyamos ciertamente no solo la democracia electoral, sino construyamos certezas en el país, en el efecto, en las circunstancias además de una segunda vuelta electoral que evidentemente está dada, ¿no? Sí. Ramiro, entonces esperamos como ha dicho Germán, no un acuerdo. Esperamos que estando ahí los dos que van a disputar se pueda transparentar de mejor manera, buscar esa legitimidad y que pase a la segunda vuelta no al que nos gustaría, sino el que tenga los votos. Y que se respete que no los que calientan las calles, sino los votantes, que se respete en definitiva la democracia. ¿Hay un camino abierto para eso, Ramiro? Yo creo que sí, Francisco, hay que abogar con optimismo de que esto salga adelante. Solamente un comentario muy breve sobre el Tribunal Contencioso Electoral. A pesar de que hubo un pedido de la Contraloría General del Estado de que se borre a 4 movimientos y partidos, cuando el Consejo Nacional Electoral declaró extinguido algunos movimientos, los famosos exégetas del derecho electoral universal dijeron que no valía porque no estaba motivado. Ahí tienen movimientos que no tienen ni siquiera un pedazo del 1%, pero que son, claro, dispositivos importantes para el mercado de corrupción, de compra, de venta y de arrendamiento. Nunca antes la corrupción, aún a nivel de la esfera de este tipo de instituciones, fue tan grande. Y entre la reingeniería o la reformulación de las instituciones, habrá que hacer que una sala de la Corte Nacional de Justicia tenga la tarea de la justicia electoral, que se sepa respetar las competencias y que apostemos a nutrir más la democracia a pesar de los vicios que ella tenga.
Yo sé que en la comparecencia en el Consejo Nacional Electoral de hoy entre el señor Yacu Pérez y el señor Guillermo Lasso, no es que se solucionan los problemas, pero es un gesto que hay que reconocerlo. Un gesto hay que valorarlo de los dos. Entonces. ¿Ya? Exactamente, hay que ponderarlo y valorarlo. Primero, bajar las tensiones. Segundo, hacer que el tema sea totalmente transparente. Porque problemas en el control electoral ha existido desde 1979. No digamos que las juntas provinciales van angelitos, van delegados de los partidos que están ahí. Y cuando se quiso subsanar ese problema fue peor, porque fueron delegados de un caudillo, donde no había absolutamente ninguna transparencia. Yo me atrevería a pensar que las famosas elecciones del señor Correa nunca las ganó. Por ejemplo, Francisco, la famosa consulta plebiscitaria, me parece que del 4 de mayo del 2011, donde Correa puso un dispositivo para matar a los medios de comunicación. Ese fue un fraude, porque fue en el contexto de un régimen autoritario. La propia sentencia de la Corte Nacional de Justicia dice fue un ejercicio autocrático del poder. ¿Eso qué significa? Perdón que haga esta digresión, Francisco. Significa que nadie que tiene un medio de comunicación puede poner ni siquiera un abarrote en la esquina. No puede vender ni siquiera maduros asados. ¿Y cuál fue el propósito? Ahogar, ahorcar a los medios de comunicación y extinguirlos. Porque Correa sabe que los medios de comunicación impresos, es decir, los formales, tienen una desventaja respecto al gigantesco avance de la comunicación y de la informática digital. Ahí tiene usted una trampa de un proceso plebiscitario dictatorial que buscaba simplemente liquidar a los medios de comunicación. En todo caso, Francisco y estimado Germán, no olvidemos que la tarea de la segunda vuelta no es fácil. Es decir, no vamos a decir aquí va a haber un gran acuerdo nacional, pero yo sí anticiparía que si día de mañana Yacu Pérez queda en el segundo puesto, el resto de Ecuador tiene el imperativo moral de apoyar a Yacu Pérez. Y si el día de mañana se ratifica la ventaja del señor Lasso, ese mismo Ecuador democrático, sensible, que ama al país y que quiere el futuro, está conminado moralmente y éticamente a apoyar esa candidatura. Y va a ser imposible gobernabilidad si es que no hay un entendimiento, escúchenme, entre Pachacuti, Creo, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y legisladores sueltos de movimientos provinciales. Caso contrario, estaremos llevándole a la democracia ecuatoriana a una nueva fase de bloqueo que lo que hará es posponer y alargar la necesaria recuperación económica, social y la estabilidad política que todos los ecuatorianos anhelamos. En este punto les voy a pedir entonces a los dos, a más de esta reflexión ya que nos ha hecho Ramiro, yo decía, claro, recordando lo que no es... ahí sí decíamos prohibido olvidar, pues no, como nos decían, que democracia interna para elegir a lo que nos ha hecho caer en cuenta Germán, para el señor Arauz no hubo, presentaron un candidato que no podía, luego presentaron a otro, ¿qué democracia interna? Se pusieron en el partido de uno y después al otro, y luego hicieron una unidad que se llama UNES, de dos partidos extremadamente cuestionados, pero su dueño, el uno está preso y el otro todavía aún no, porque no ha respondido sobre su rol en la prefectura del Guayas. Y todo este marco, sí, no nos puede hacer olvidar y nos llevan solamente a una confrontación en virtud de ¿qué? De que no hemos tenido la transparencia suficiente o a lo mejor solo de hechos que sí pueden tener un determinado condumio. O Germán, su última reflexión, y Ramiro también les pido. Usted acaba de poner un elemento importante en la reflexión, porque yo sigo insistiendo que es necesario comprender por qué hemos llegado a este punto. Y ustedes lo han dicho, y lo ha dicho Ramiro muy claramente. Partidos colapsados y algunos de ellos
se volvieron de alquiler, partidos que no sacan el porcentaje que se supone que tienen en las firmas. Es clarísimo. Y directores de partidos como este Partido 1, el Centro Democrático, que creo que se llama, que nosotros, la Comisión Anticorrupción, le hemos puesto toda la atención a su gestión como prefecto, y que en las últimas semanas nos llaman a reconocer las firmas de nuestras denuncias después de 22 meses de haberlas insistido, pero mientras las reconocemos, la víspera archivan los casos, Fiscalía del Guayas. Dineros de la corrupción para movilizar partidos de la corrupción con candidatos de la corrupción. Eso también lo que ha habido. Y aquello también hay responsabilidades. Por eso es que yo siempre, en este momento, para no olvidarnos de la historia, hay que recordar cómo ha manejado este Consejo Electoral. Le acabamos de oír a la señora Tamaín, el día de ayer dice, sí, se podría abrir las urnas, no habría ningún inconveniente. Hoy ya da el giro a las cosas. Ese discurso, ¿no es cierto?, que demuestra ambivalencia, por decirlo menos, es el que ha hecho daño al proceso eleccionario antes. Hoy estamos pagando las circunstancias. Ojalá en el curso de las siguientes horas se encuentren fórmulas democráticas que atiendan los requerimientos de importantes sectores sociales, pero que todos seamos capaces de pensar en el bien del país, del futuro de este país y de los ecuatorianos que en medio de la pandemia, como decía Ramiro, hicimos un esfuerzo enorme para consignar nuestro voto en medio de una circunstancia de salud dramática y ascendente, de tal suerte que no sea la pandemia de la irresponsabilidad la que nos conduzca a una circunstancia tan grave como nos está conduciendo el hecho de la pandemia por el caso de la COVID-19. Ramiro, el mensaje final entonces, bueno, para agradecerles además las reflexiones de ustedes. Vivimos durante el correísmo 10 años de estado de propaganda, de estado autoritario y de estado de corrupción. Vivimos 4 años también de corrupción prolongada, aunque la historia reconocerá algunos avances en recuperar la democracia y en evitar que se nos haya llevado o arrastrado a ser la Venezuela número 2. La corrupción ha cundido. Organizaron un código de la democracia para otorgar inmunidad a delincuentes perseguidos, procesados y enjuiciados. Caso del señor Bucaram. Perdió y al parecer ya alzó el vuelo. Perfecto diseño diseñado para la impunidad. Hay muchas tareas que tenemos que hacer para el futuro, sobre todo enfrentar el flagelo de la corrupción, del narcotráfico, construir una identidad nacional de una sociedad que se reconozca como diversa, en la que pudiendo ser diferentes y distintos, seamos comunes respecto a lo que anhelamos, dando prioridad al anhelo del bien común. Tranquilicemos los ánimos, vamos para tener certidumbre de este proceso y enfrentemos juntos la segunda vuelta electoral para evitar que retorne una banda delictiva que le hizo muchísimo daño al Ecuador. Exhortar madurez en los líderes como Yacu Pérez, Javier Hervas, el señor Guillermo Lasso y otros actores de la sociedad que empujan en el sendero positivo a nuestro malgastado y maltratado país. Muchísimas gracias a Germán Rodas y a Ramiro Rivera por estos aportes. Estaremos en contacto para avanzar, porque no solo la tarea de Germán y en la comisión, como ha dicho, un aporte de los ciudadanos sin recursos, pero que están ahí, que siguen trabajando y a los que se agradece y se saluda. Muchísimas gracias. Sin recursos y sin limosnas, ahora que le veo al obispo. Bueno, a lo mejor el obispo le manda, no diezmos, hace rato creo que eliminaron los diezmos, pero el obispo les puede responder. Bendiciones, el obispo les puede responder, pero sin pecados, a los dos. Muchísimas gracias a Germán Rodas y a Ramiro Rivera. Un gusto saludarles. Buenos días. Está de inmediato con nosotros el señor Teniente Coronel Juan Zapata, el ingeniero Zapata.
Vamos con Monseñor Cabrera primero, perdón, yo ya me estaba saltando. Monseñor, espero que les haya escuchado el señor Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,